La cantidad de datos que día a día nos encontramos es muy frecuente y comunicarnos efectivamente se ha vuelto crucial. Hoy profundizaremos en cómo los datos y las narrativas pueden transformar debates públicos y percepciones ciudadanas. Con nosotros está Juan Carlos Arcila, director de Comunicaciones y Mercadeo de Asofondos. Entonces ahí uno puede mirar si efectivamente o la conversación se está nivelando o las acciones que tú estás entregando están generando algún impacto positivo o tal vez negativo dentro de lo que estás haciendo, y eso te permite poder o reafirmar la estrategia o buscar cómo la varías dependiendo de esa data que vas encontrando. Y Andrés Rosales, quien también es un gran asesor en comunicaciones. Yo creo que aquí el secreto es conectar con las audiencias y preguntarles cuáles son los dolores que entienden, ¿sí? cuáles son como las soluciones que también entienden. Ahí regreso un poquito a lo que estaba diciendo antes, y es la capacidad que tenemos de escuchar. Hay que reducir lo técnico a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, ¿no? Y les habla Zaira Polenía, gerente comercial y mercadeo en Búho Media. Bienvenidos a un nuevo episodio de Búho Talks, el espacio donde exploramos cómo los datos y las narrativas se convierten en aliados clave para las empresas y organizaciones. En este episodio nos enfocaremos en dos aspectos fundamentales. Primero, cómo competir con narrativas que impactan directamente a los ciudadanos, enfrentados con frecuencia a agendas conflictivas. Y segundo, la importancia de contar con datos para navegar debates públicos complejos y el papel de los gremios en este panorama. Antes de iniciar, no olviden que pueden calificar su experiencia con este podcast. Sigan conectados con nuestros canales digitales en @búho_media y pueden suscribirse a este podcast en la plataforma favorita. Gracias por escucharnos. Bueno, Andrés y Juan Carlos, un gusto tenerlos en este podcast, y ya para entrar en materia, yo sí quisiera que ustedes me contaran cómo los datos los han ayudado a navegar estos escenarios. Sabemos que cada uno los ha vivido de una manera diferente, los ha vivido desde un espacio diferente, pero yo sí quisiera, Juan Carlos, que tú me cuentes cómo esos datos te han permitido tomar decisiones y navegar estos distintos océanos y aguas turbias que se han movido. La verdad es que los datos han sido muy relevantes en el trabajo de los últimos 6 años que yo llevo en Asofondos, pero en este último periodo que hemos estado en el spot y donde la reforma pensional es un tema central en la discusión pública, pues tener unos datos que te permitan poder navegar ese río que es tan complejo, pues se hace vital, digamos, es súper importante. Y más cuando tú logras tener unos datos históricos. Digamos que para mí es súper relevante saber, no solamente en el momento coyuntural qué ha pasado, sino también cómo a través de esa data que yo tengo puedo realmente anticiparme algunas de las situaciones que posiblemente pueden suceder. Y ese es el valor, el que más le veo a la información, y es que yo pueda anticipar algunas de las situaciones que pueden ocurrir. Y cómo, de una u otra forma, puedo actuar con diferentes públicos. Digamos, eso es como lo más relevante. Andrés, ¿algo más que puedas Sí, agregar? no, el tema de la data, digamos, es un poco, a mi forma de ver, el polvo a tierra, ¿no? Y funciona por los dos sentidos, ¿no? Funciona tanto para el mensaje que uno quiere de alguna forma desmitificar, como para el mensaje que uno quiere dar. En ambos casos funciona el tema de los datos. Y si tú tienes la posibilidad de dar buenos datos, tienes la posibilidad de contradecir. Si no, no lo tienes. Así de sencillo. Y les quiero poner un ejemplo, digamos, un poco para completar la respuesta anterior. Yo recuerdo que en su momento el presidente habló de la tasa de mortalidad, habló de mortalidad de cáncer. Él dio unos datos en su momento que tenían que ver un poco con la idea de que teníamos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Y ese día en Aracataca, si mal no recuerdo, eso fue como un 3 de noviembre, tal vez estábamos hablando del 2022, el presidente habló de una tasa del 20,2% de mortalidad en Colombia y habló, ojo con este dato, él dijo que ocupamos el puesto 28 entre 48 países, o sea, estábamos re mal, ¿sí o no? Y ese fue el mensaje. Digamos que traigo este ejemplo puntual porque es como un mensaje se vuelve muy creíble cuando tienes data. Y cuando es una data sencilla, fácil de entender, y cuando la gente se va con eso en su cabeza. Cuando le dices a las personas, oiga, ocupamos el puesto 28 entre 48, quiere decir que estamos en la mitad más abajo de la tabla. Los expertos en su momento, la gente que sabe de salud, salieron a contradecir al presidente de la República. Y digamos que eso posicionó el tema mediáticamente mucho, y resulta que los datos estaban mal leídos, como ha pasado muchas veces en este gobierno, ¿cierto? Y resulta que del puesto 28 pasamos al 7º. Y ese mensaje se vuelve un mensaje muy poderoso cuando realmente expertos dan data bien interpretada.
¿cierto? Y cuando realmente te quedas sin argumentos, está todo dicho, así de sencillo. Y hoy en día yo siento, las encuestas demuestran que pues que el mensaje de que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo no caló. Quiero dejarlo ahí. Quisiera hacer una pregunta, Zaira, sobre esto de los expertos con datos y ustedes como directores de comunicación en sus diferentes ángulos. ¿Qué es más crítico a la hora de enfrentar un debate de estos con el gobierno? ¿Qué es más importante? ¿Los medios de comunicación, tener el pulso en los medios, tener el pulso en las redes o tener el pulso en la opinión pública? Si tuvieran recursos escasos, ¿cuál priorizarían? Buena pregunta. Pues es complejo, ¿no, Andrés? Pues mira, yo creo que al final es como un mix, pero uno sí tiene que generar una serie de prioridades y dependiendo del momento en el que te encuentres. Pero si es un debate que tiene que ver con la política pública, es decir, si yo tengo que mirar el debate ya específicamente, por ejemplo, en el caso del proyecto de ley de la reforma pensional, ahí mis audiencias más relevantes son las audiencias que tienen el poder de tomar decisiones sobre eso. Entonces, para mí, en ese momento específico, los más importantes son las entidades de gobierno y sobre todo los congresistas, por ejemplo. ¿A quién le voy a hablar yo? Porque al final, a ellos son los que tengo que convencer de que las cosas son buenas o malas, el proyecto de ley funciona o no funciona, con esa información que estaba diciendo Andrés, esa data que uno desde un gremio, que además ese es uno de los roles más importantes de los gremios y es poder sustentar cada cosa que dice a través de una información y de una estadística. Y Asofondos se ha caracterizado por eso, por entregar información relevante para las discusiones objetivas de temas tan trascendentales para la ciudadanía como es este pensional. Entonces, te digo que depende, que podría ser un mix, pero en el caso específico, en este de la reforma pensional, mi público objetivo en algún momento dentro de la estrategia fueron los congresistas. Y Andrés, ¿cómo organizaría esa priorización? Bueno, sin duda me adhiero a lo que dice mi compañero de panel. Digamos que no me caso con la idea de un absoluto, ¿sí? Definitivamente apuntarle a uno solo sería algo incompleto y cojo. Es difícil pensar en hablar de los congresistas sin tener en cuenta las redes sociales. Entiendo que los congresistas se mueven por las redes sociales. Así ¿no? es. Pondría en primer lugar el tema de redes sociales, entendiendo, y es un poco la idea que quiero desarrollar más adelante, que las audiencias hoy, o por lo menos lo que tiene que ver con el debate de la salud, es un tema netamente político. Es decir, pensar en las redes sociales o en que en los medios de comunicación se dé un debate técnico es poco probable y es realmente una ilusión de expertos en congresos, de personas vanidosas quizá, que saben mucho del sistema y que usan términos absolutamente técnicos, y eso está maravilloso porque de alguna forma eso le da la base y la consistencia al sistema para que funcione, pero eso no le importa a nadie, esa es la verdad. Realmente lo que se queda o el mensaje que le llega a la gente es el mensaje que tú das de forma emocional, política incluso. Entonces, en ese orden de ideas y en ese punto, creo yo, el tema tiene que ir definitivamente en una gran medida a la emoción de la gente y a las discusiones. Yo tenía el análisis que hacíamos nosotros y perdón que hable tanto, claro que el tema de pensiones ha sido un tema muy importante, sin duda, pero el tema de salud ha acaparado los medios, ha acaparado este tiempo, ha sido fruto de estudio, delicioso estudiar un poco lo que han sido un poco el fenómeno comunicacional en estos 2 años. Y nosotros veíamos la cantidad de mensajes y de conversación que se generó en torno a la salud. Y les cuento, esto casi que duplicó el tema de la reforma tributaria. ¿Ustedes se acuerdan del huevo y el estallido social y todo? Que fue pues sin duda una cosa de no olvidar. Pues les cuento que el nivel de conversación en redes sociales casi que duplicó el que en su momento tuvo la reforma tributaria. Y la mayoría de esas conversaciones pues se quedaban en el tema emocional, político, si se quiere. Jamás trascendía el tema técnico, salvo en Twitter en casos muy particulares, ¿no? Allí es cuando se daban realmente las discusiones provechosas para los que saben, pero la gente pareciera no estar leyendo eso, no tener ni idea de eso, y casarse con uno o con otro, en una sociedad que definitivamente está polarizada y cuyo mayor problema, digo yo, es precisamente ese, o eres de allá o eres de acá. Una cosa solamente para tal vez complementar a la discusión, es que yo creo que hay debates o hay acciones públicas y hay acciones privadas. Cuando uno puede complementar las dos acciones, porque al final lo público, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés, es muy motivado por esa emocionalidad, por decirlo de alguna forma. Mientras que en lo privado, el dato, el soporte, tanto el que uno tiene como el que te entrega el contexto, se hacen relevantes al momento de generar esas discusiones. Entonces yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés, uno no puede despejar o dejar de lado algunas de los públicos que mencionó Juan Fernando, sino que uno tiene que mirar cómo genera esa estrategia 360 que pueda ser relevante para poder pues entregar el mensaje que quiere entregar.
Yo tengo una pregunta adicional acá con este tema de los datos y es justo, yo creo que ya Andrés y Juan Carlos nos han dado algunos tips de cómo las organizaciones se pueden preparar para salir en comunicaciones en momentos coyunturales de crisis, pero ustedes ¿cómo creen que las organizaciones se pueden preparar de una mejor manera con datos para estas coyunturas, para estos debates públicos? ¿Qué consejos o esas 3 cosas que ustedes dicen sin esto, una empresa sale muy mal librada de un debate o una crisis donde su reputación está en juego? Voy a arrancar con un par y yo creo que Andrés puede complementarme bastante bien. Primero, uno tiene que hacer un análisis, pero no tener excesivos datos porque al final eso te impide poder tomar acciones inmediatas. Pero si tú tienes el histórico, que para mí eso es súper relevante, es estudiar la situación de tu organización a lo largo del tiempo, se hace fundamental. Y ahí los datos obviamente se vuelven muy relevantes. Y en un caso específico, desde Asofondos, lo que hacemos nosotros para poder mirar ese impacto que está teniendo las acciones que estamos haciendo, la data se vuelve fundamental y lo que hacemos nosotros al interior de Asofondos es poder medir las acciones que hacemos sin nuestra intervención o con nuestra intervención. Entonces ahí uno puede mirar si efectivamente o la conversación se está nivelando o las acciones que tú estás entregando están generando algún impacto positivo o tal vez negativo dentro de lo que estás haciendo y eso te permite poder o reafirmar la estrategia o buscar cómo la varías dependiendo de esa data que vas encontrando. Entonces yo creo que son 2 consejos que podría dar. No, yo creo que ahí Juan Carlos dijo algo muy importante y es la capacidad que tiene que existir de recalculando, como dice Waze, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo y me parece que eso es absolutamente trascendental. El que piense que la estrategia de comunicación que empezó va a terminar, está en otro mundo, ¿no? O que es perfecta, de acuerdo, sí, eso no se da. Eso no, digamos que eso no ocurre, eso ocurre en el mundo de Disney, tal vez Disneyland, pero acá no. Y yo creo que la habilidad que tiene o que tenemos en algún momento de virar cuando hay que virar y de tomar decisiones que no estaban pensadas es uno de los grandes puntos. Pero digamos, volviendo un poquito a tu pregunta, yo siento que uno debe arrancar, si se quiere, por un tema de escuchar. No, eso es como para mí lo primero, digamos, el entendimiento de lo que están diciendo las audiencias. Mi abuelita decía, ¿no? Y creo que la abuelita de todos ustedes lo decía también, es por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca, porque hay que escuchar primero antes de hablar y entender un poco qué es lo que se está diciendo y en qué punto de partida es donde están saliendo las conversaciones, porque es que es absolutamente necesario y trascendental pararse ahí. Si uno empieza su estrategia en otro lugar, está fuera de contexto, tiene que arrancar desde donde estoy, desde lo que se está diciendo, desde ahí. Y creo yo, escuchar. Luego después de escuchar, me parece que lo que habría que seguir haciendo es ser muy ingenioso a la hora de hablar, ¿sabes? Porque hoy en día la posibilidad que tenemos de comunicar es absolutamente colosal y la mayoría de las veces no se logra. Entre tantas posibilidades que tienes, entre comillas, de comunicar, generalmente terminas o desinformando o no comunicando, ¿sí? Entonces se trata de pensar muy bien el canal y se trata muy bien de saber por dónde va lo que vas a decir. Y tercero, precisamente eso, qué es lo que vas a decir. Pero digamos que antes de eso hay que tener también súper claro que los tiempos están, digamos que hoy es absolutamente diferente y hoy el publireportaje o la cosa paga, digamos, de hace unos años que funcionaba muy bien, la información comercial disfrazada de información editorial, hoy no se lo cree nadie y es por la cantidad de medios que tenemos. Yo siento que la comunicación hoy tiene que ser una comunicación más honesta con el ciudadano. Tú hablabas de las organizaciones, de cómo infundir de cómo comunicar, cuáles como los pasos que tiene que seguir una organización. Y yo creo que este es absolutamente trascendental y es mirar a los ojos a la audiencia. Y entender que la audiencia no es una masa que no entendíamos muy bien como era antes, que una cosa ya como que le llegaban los mensajes. No, hoy tenemos que entender y tenemos que escuchar a nuestras audiencias y mirarle a los ojos y hablarle honestamente. Gracias, Andrés. Y yo creo, Juan Fernando, que tú como socio fundador de Búho Media, una empresa que se dedica a la medición y evaluación de comunicaciones, nos puedes dar 3 consejos súper claros sobre cómo los datos pueden guiar la estrategia de cualquier organización. Pero realmente los consejos los dan personas como Juan Carlos y como Andrés. Y si voy a decir algo es en voz de todos los directores y directoras de comunicaciones con los que hemos trabajado y que han encontrado éxito en este proceso. Y algunos los voy a repetir, porque efectivamente esa función de recalcular es crucial. Los asesores, las organizaciones, las juntas directivas se enamoran de sus decisiones.
Y uno Totalmente de acuerdo. poder llevar a la mesa datos en el tiempo oportuno para decir, nos toca recalcular, Por acá no es. es fundamental. La capacidad de reconocer que esa decisión tal vez no era la mejor y reconocer que además un debate democrático es variable, cambia, las condiciones cambian. Entonces eso me parece que es fundamental. Lo segundo es un sesgo de algo en lo que yo creo profundamente y es la capacidad de crear una narrativa que cumpla esa función de mirarle a los ojos a la audiencia y despertar su interés. Sea técnico o sea político, al final lo que uno busca es despertar interés. Y ahí los humanos tenemos como unos ganchos habituales y es las tensiones. Las tensiones nos conectan. Una forma fácil de generar tensión es el villano, que es lo que hacen los gobiernos a veces señalando a las empresas como enemigo. Entonces el gancho es uno de esos mecanismos y yo creo que poder armar una narrativa tiene dos efectos. Uno, la conexión con la audiencia y dos, muy poderoso, la capacidad de llegar a acuerdos en la organización. Y terminaría diciéndote, a veces las organizaciones dejan de medir, y por eso hice la pregunta que hice hace un momento, ciertos ángulos del debate. Hay que medir lo que yo comunico, hay que medir el lugar en donde quedó eso en el debate, calibrar ese debate como un teatro de operaciones comunicacional, y hay que medir el efecto en la cabeza de las personas. Esos son tres lugares en donde de manera versus recursos disponibles, etcétera, etcétera, pero que hay que poder calcular el momento, calibrar el momento oportuno para medir en esos tres momentos. Y eso es lo que hemos visto en personas que hacen gestión de comunicaciones y lideran áreas de comunicaciones, que hace toda la diferencia cuando se guían por estos tres parámetros. Me parece que es absolutamente importante lo que dice Juan Fernando respecto de lo que tiene que ver con los debates internos para saber qué decir. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy, los asesores de comunicaciones, y es lograr establecer un mensaje unificado, que es lo más complicado, sin duda. Sí, y justamente vamos a hablar de narrativas y cómo estas narrativas impactan justamente el debate, porque definitivamente el dato nos puede ayudar a construir confianza, pero el mensaje nos la puede validar o tumbar totalmente. Entonces yo sí quisiera que empezáramos a entender un poquito más cómo pueden las organizaciones equilibrar esa conversación entre usos de datos y cuál es la historia que estoy contando y cómo la puedo contar. ¿Ustedes cómo han vivido esa relación entre tengo este dato, pero este dato, creo que Andrés lo mencionaba, hay momentos en el que el dato no nos dice nada o es demasiado técnico, pero si yo tengo una historia, ¿cómo la puedo contar? ¿Cómo la estoy contando? ¿Y cómo le puedo llegar a mi audiencia en estos momentos críticos como ustedes lo han venido navegando? Entonces, si quieres, Juan Carlos. Pues mira, yo creo que ahí, para que la narrativa realmente funcione, uno tiene, y Andrés lo mencionaba anteriormente, la necesidad, escuchar. Cuando uno sabe cuál es la necesidad que tiene su audiencia y la información que requiere su audiencia, pues yo creo que ahí es mucho más fácil poner ese dato que tú tienes, que soporta lo que estás diciendo, pero que al final está respondiendo a la necesidad de la persona. Entonces eso te permite hilar la necesidad de la persona con el beneficio que tú le puedes entregar a través de esa información que le estás dando. Entonces yo creo que esas dos cosas son fundamentales para poder generar una narrativa adecuada que te permita entregar el mensaje de la forma más eficiente. Mira, yo creo que aquí el secreto es conectar con las audiencias y preguntarles cuáles son los dolores que entienden, ¿sí? cuáles son como las soluciones que también entienden. Ahí regreso un poquito a lo que estaba diciendo antes, y es la capacidad que tenemos de escuchar. Hay que reducir lo técnico a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, ¿no? Eso es muy importante, porque claro, vamos a bajarle el tema técnico, pero no vamos a aligerar la conversación ni la vamos a morigerar como si no fuera algo importante. Eso quiero dejarlo claro, pero quiero poner un ejemplo para hablar de esto. A nadie le interesa conocer, por ejemplo, qué son los presupuestos máximos para seguir hablando de salud, ¿no? Esos son temas técnicos. ¿A quién le interesa eso? O qué es el gasto de bolsillo, por ejemplo. Eso lo hablan allá en Harvard los expertos. Pero cuando yo te digo a ti que en Colombia, que en el país en el que estás, se gasta menos, que es el país en donde menos se gasta de toda la región, en droguerías y en cosas por fuera del sistema de salud, la cosa ya cambia, ¿no? O sea, si estás en Colombia, claro, el sistema de salud te paga casi todo. Pero vete a México, donde es casi el doble. O vete a, que Ecuador, por tenerlo aquí al lado. Entonces la gente ahí lo entiende y dice, miércoles, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando logras llegarle así a la gente, entonces ya vas con los datos. Pero sin los datos solitos, no funcionan. Y yo quisiera hacerles una pregunta, porque cuando te oigo, Andrés, pienso en el rol de los medios de comunicación e incluso en el rol de los generadores de contenido en redes sociales. ¿Sienten ustedes que estos grupos están ayudando a traducirle a la ciudadanía estos elementos técnicos a historias más claras? ¿O les están dejando esa tarea a los gremios y a las empresas?
Creo que definitivamente sí son importantes los influenciadores, los opinadores, porque precisamente de eso se trata. Hoy en día estas personas están generando más credibilidad que los noticieros. ¿Y por qué está sucediendo eso? Pues por la forma en la que le están llegando a la gente. Así de sencillo, por lo que les decía hace un momento. Entonces uno se da cuenta, y yo estoy seguro que aquí mi colega de panel me va a aplaudir esto, y es influenciadores, por ejemplo, como Jerome, que tuviste el trabajo que han hecho con ustedes tan importante. De acuerdo. Y ha logrado que esta pelada menor de edad en su momento, ya creo que es mayor de edad, Ya tiene 18. pero logró que el presidente de la República se la viera como, ¿no?, como un contendor importante, una pelada de 17 años en su momento. Y ella logró llevar unos mensajes que no habíamos podido de ninguna manera. Entonces yo creo que esto ejemplifica un poco lo que está pasando con las audiencias y lo que está pasando a nivel hoy redes sociales para llevar los mensajes. Yo simplemente complemento, y además porque ese era el ejemplo que les iba a traer un poco de la mano. Mucho desde los gremios tiene que salir la información para poder que este tipo de personas, influenciadores, que no me gusta tanto esa denominación, yo los llamo más como conversadores digitales, puedan entregar una información sencilla, como ellos son, en su naturalidad, en su contexto, pero que tenga por detrás un sustento. Y al final, ese sí es, yo creo que es un rol esencial de los gremios, sobre todo de gremios como el mío, que tiene una información tan técnica, pero que es tan relevante para las decisiones de las personas en su futuro. Entonces, no es solamente dejar que estos nuevos personajes y los medios en general de comunicación simplemente interpreten la información, sino es esa conversación que tú desde el gremio puedes tener con este tipo de personajes para poder entregar una información objetiva y que cada uno la adapte a su realidad y a su contexto, pero que al final sí tenga un soporte. Y el caso de Jerome es uno de esos, porque ella logró entender la información, logró convertir eso en una causa, en la causa de todos los jóvenes, y al final poder hablarle a sus audiencias y a un gobierno que no estaba escuchando a los jóvenes, que la escucharan a ella. Digamos que eso es súper relevante, pero detrás tiene que haber un trabajo desde los gremios en entregar información. Yo quisiera dar un doble clic en lo que acaban de mencionar, y es cómo capitalizar ese público que les cree a los influenciadores o generadores de contenido a favor de esa estrategia en comunicación que tienen las organizaciones, porque no siempre es congruente la apariencia que puede tener la empresa, que se puede ver mucho más formal, más rígida, su mensaje puede ser más serio, frente a la personalidad de estos generadores de contenido y también a la personalidad de sus seguidores. Cómo capitalizarlo a favor y realmente que dé frutos y que lleguen con el mensaje, que es lo que venimos hablando, con ese mensaje que estamos construyendo, que de pronto no sea una contranarrativa, sino que realmente estemos fortaleciendo ese mensaje a través de estos canales. Pues mira, yo ahí te digo que hay que trabajar con ellos de la mano. Hay que trabajar con ellos porque al final hay muchas cosas que tú puedes decir desde tu organización, pero habrá cosas que sean mucho más relevantes cuando las dice un tercero, y esos terceros se convierten en validadores. Pero si tú has hecho un ejercicio juicioso y has estado detrás, y esto no significa que tú tengas que hacer una compra específica de alguien o que tengas que pautar, que de hecho creo que es mucho más valioso cuando tú simplemente generas una conversación espontánea con estas personas y les entregas información objetiva sin que sea un tema comercial, es mucho más valioso, y es valioso no solamente para la organización, sino que es valioso para este personaje, este influenciador o este conversador digital, y sobre todo para su audiencia, porque está entregando la información en la que él cree, está convencido de que funciona así, no simplemente está respondiendo a un patrocinio de alguna marca, sino que es una información en la que él está convencido de que es importante para su audiencia y la entrega. Y eso te genera a ti una validación de la información y el mensaje que quieres entregar. Yo ahí estoy un poquito en desacuerdo, difiero solo de la primera parte, y la segunda estamos totalmente de acuerdo. Y es que yo sí creo, por lo menos en lo que tiene que ver con salud, que a veces trabajar de la mano con esas personas que están empezando a volverse importantes o que están empezando a ser escuchadas puede en algún momento llegar a cortarlos, ¿no?, de raíz. Y eso puede ser muy perjudicial, ¿sí? Entonces, digamos que en algún momento y esta es una experiencia real, casos de la vida real, cuando nosotros vimos a una pelada jovencita muy pila, ¿no?, que estaba hablándole a la gente y que estaba teniendo una cantidad de seguidores y que se estaba volviendo un fenómeno, pues ¿qué fue lo que hicimos? Y eso se trata también de contar los aciertos y los desaciertos, claro. Y los cuento aquí. No, pues llamémosla, la invitamos, hicimos una reunión súper elegante, no sé qué, con la presidenta del gremio, y ella nos cacheteó, pues, literalmente. O sea, a mí no me interesa salir con ustedes, no me interesa, gracias, ¿no?, muy queridos, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Pues porque yo no estoy haciendo un favor a ustedes. De acuerdo.
Yo estoy diciendo lo que creo. Y en la medida en que ese mensaje sea genuino y en que esté lo menos contaminado posible con el gremio, nos funciona más. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros adquirimos? Pues hombre, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, y es, ponemos sobre la mesa toda la información, toda la data verídica, juiciosa, bien hecha, para que quiera la quiera coger, pero que esté ahí, de la forma más independiente posible, ¿sí? Nos pasó lo mismo con pacientes, por ejemplo. Y yo aquí quiero traer a colación un dato que me parece súper importante, y es, si hay algo bueno, si me preguntas, Zaira, ¿qué bueno tiene toda esta polvareda que ha supuesto 2 años de discusiones sobre la reforma de la salud? Yo te diría que hay una cosa maravillosa que ocurrió, un fenómeno interesante, y es que antes de que yo llegara a la gerencia de comunicaciones de ASEMI, revisando un poco las relaciones que habían tenido los pacientes, las organizaciones de pacientes, las organizaciones de usuarios, y la relación que tenían con Sanitas, con Sura, con el gremio de las EPS, pues era una cosa tortuosa, era una cosa con problemas, con una cosa difícil al menos, difícil. Y resulta que a raíz de todo este tema y de la posibilidad que tuvimos de sentarnos y ver, pues esta vaina los unió poderosamente. Y en algunos momentos incluso parecíamos una sola voz. Claro, hubo momentos súper difíciles, yo les cuento aquí, digamos, cosas que no se cuentan en micrófonos, pero hubo momentos en que se pararon de la mesa, en que nos odiaron, en que nosotros los odiamos a ellos. Pero me parece que el mensaje era muy potente. Y el mensaje que nosotros queríamos transmitir, dicho de forma genuina por los usuarios, pues mejor. Entonces, yo creo que son, digamos, tierras muy movedizas en las que bien vale apoyar e impulsar, pero sin contaminar. Creo que ese es como el mensaje. Estoy totalmente de acuerdo con eso, digamos, y mi exposición inicial iba en ese sentido. Hay que salirnos de estos personajes a los que uno quiere contratar o pagar, sino simplemente entregar información, pero generar esa conversación con personas que pueden ser relevantes, creo que es fundamental. Hace unas semanas me invitaron a moderar un panel de gestores de conversación digital, ¿cómo les dices, Juan Carlos? De influenciadores. Y me llamó mucho la atención porque fue un acto valiente, Los gremios tienden a ser muy conservadores, les da miedo a veces hacer estas jugadas. E invitaron a 4 jóvenes de regiones, ambientalistas, protectores del agua, a discutir frente a todas las empresas de la industria de petróleo y gas. Y mi lección de esa experiencia es que estos jóvenes también están en un proceso, primero, de encontrar su responsabilidad editorial. Están en la búsqueda de esa responsabilidad editorial y no todos la conocen. Sino todos reconocen que tienen una responsabilidad editorial y hay un aprendizaje casi que social. Lo segundo es que están descubriendo su negocio. Pero, perdóname, te interrumpo. Dale. ¿Qué quiere decir responsabilidad editorial? Algunos están dispuestos a tener unos principios en la conversación y otros no. Ok. ¿Sí? Hay algunos que están descubriendo que lo que están diciendo tiene un efecto sobre la población y que tienen una responsabilidad en lo que deciden contarle al público. Ya. Y siento que están descubriéndolos porque son personas jóvenes, no tienen formación en temas como narrativas digitales, etcétera, etcétera. Lo segundo es que se están descubriendo como negocio, como forma de vida, de poder vivir de lo que hacen, poder cobrar de sus espacios. Y lo tercero, que tal vez es lo relevante para mí de esto que les estoy oyendo, es quieren participar. No quieren replicar contenidos que les llegan, no quieren que les manden un brief para ellos decirlos. Ellos quieren hacer parte del proceso de generación del contenido que es interesante para el público. Y eso me llamó la atención porque había una enorme apertura a pesar de ser críticos de la industria con la que estaban interactuando. Entonces yo lo que saco de ahí son 2 cosas. Una, que hay una oportunidad para el diálogo y que hay una oportunidad para acompañarlos a ellos a hacer aún mejor su trabajo de informar a la ciudadanía. De acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y por eso un poco lo que decía es que al final también las responsabilidades de los gremios está en poder entregar esa información para que estas personas puedan tener ese conocimiento que tienen una responsabilidad editorial con lo que están diciendo. De acuerdo. Juan Carlos y Andrés, creo que la conversación está súper interesante alrededor justo de estos generadores de contenido, también de narrativas y datos, pero yo sí quiero que hoy nos vayamos con un set de herramientas para esas personas que hoy están en la casa y que de pronto no tienen esa capacidad
de ejecutar una narrativa completa, de hacer una medición completa para poder tener esos recursos con los que ustedes han podido navegar en estos océanos complejos. Y sí quisiera que les dijéramos a nuestros oyentes cuáles son esos pasos iniciales para construir una narrativa poderosa, cuáles son esos tips que ustedes dicen, con esto yo arranqué, con esto se volvió fundamental y he podido incidir en el debate público. Esa pregunta es bien complicada. Digamos, no es necesariamente lo más importante, pero quisiera referirme al tema de la oportunidad. El tema de la oportunidad es un tema clave en las discusiones y es que hay que entender un poco el momento y de lo que se está hablando para poder abordar los temas. A mi cabeza se me viene un ejemplo desafortunado y lo traigo como para ejemplificar ese momento del que te digo, y es, no sé si se acuerdan del momento en el que Shakira dio mucho de qué hablar con este tema de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. No sé si ustedes lo recuerdan. Por supuesto. Entonces, un poco haciendo gala de este momento importante, porque a veces lo utilizamos mal, en su momento la ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, publicó unos trinos, digamos, un poco aprovechando ese momento, diciendo las EPS no curan, las EPS facturan. Es un ejemplo desafortunado porque aunque tiene como la estrategia a la que me estoy refiriendo, es desafortunado en la medida en que como bien te funciona, bien se puede volver contra ti. Y creo que este fue el caso. Un caso que nosotros como sistema de salud, como sistema de aseguramiento, aprovechamos y se devolvió con mucha fuerza. Y resultó muy negativo para el ministerio. Tanto así pues que ella tuvo que retirar sus trinos y retractarse en algún momento. Y bueno. Y creo que ese es un ejemplo muy poderoso y muy contundente de este tema de la oportunidad, ¿no? Hay que entender un poco lo que está diciendo las audiencias, de lo que se está hablando, y poder aprovecharlo o poder guardar silencio, porque en algunos momentos el silencio también es importante, también es estratégico y también funciona. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí un poco para complementar y ser breve con como los tips narrativos, cosas que nos funcionan a nosotros teniendo en cuenta ese contexto del que estaba hablando Andrés, porque muchas de las cosas que tú haces dependen del contexto en el que te estés moviendo. Creo que la casuística funciona bastante bien para poder llegar a las audiencias, mostrarles cómo se ven reflejados en X o Y cosas, en mi caso específico en el sistema de pensiones, en el caso de Andrés en el sistema de salud. Yo creo que eso funciona mucho para poder entregar una narrativa que tenga el éxito que tú quieres que tenga. Y por el otro lado, pues aprender a ser un contador de historias, porque al final el storytelling realmente se vuelve en una herramienta fundamental cuando tú quieres entregar un mensaje, y sobre todo un mensaje que es complejo, que tiene una carga de información y de datos estadísticos relevantes. Yo creo que ahí, como tú lo cuentes, eso se vuelve fundamental. Yo quiero reafirmar eso. Me parece que el tema del storytelling has dado en el punto. Yo creo que es absolutamente trascendental, porque se trata de ponerle rostro al mensaje. Así es. Los datos como datos no suelen funcionar, pero las historias, los datos son de personas expertas a las que no siempre nos interesa escuchar. Ajá. Las historias son de la gente de a pie, la gente común y corriente. Y en este tema puntual de las pensiones y el de la salud, que son básicamente temas sociales, al final es un poco lo mismo, pues sí que funciona esto. Y data, información, tecnicismos sin rostros no sirve. Sí, no da nada. De acuerdo. Y una pregunta un poquito más personal, que yo quiero acá cogerlos en frío, pero yo sé que va a ser impactante. Dale, dilo. Y es, ¿cuál creen que fue esa decisión en comunicaciones que ustedes dirían hoy, juepucha, yo no voy a haber hecho eso? Hay muchas. Pero elige la que te marcó. No, es que yo además tengo una memoria pésima y yo creo que es una fortuna porque me reinvento todo el tiempo y con el equipo, porque al final los trabajos o el éxito o el fracaso pues hace parte del trabajo en equipo. Una reacción, y no voy a decir pues digamos los involucrados, pero al final sobre reaccionar cuando no es necesario es un error. Entonces tú evalúas una situación, crees que la persona que está detrás del comentario, porque esto fue a través de una red social, crees que ese comentario, esa persona es muy relevante en la conversación y decides salir a responder y resulta que no, que hubiese sido mejor no responder, sino esperar a que las cosas se calmaran, porque al final el impacto que tuvo fue, digamos, el impacto inicial que pudo haber tenido ese comentario que hizo, no hubiese sido tan relevante si no hubiéramos contestado nosotros. Realmente lo volvimos mucho más relevante nosotros. Entonces, creo que eso termina siendo también un consejo para todos y fue un aprendizaje que tuvimos. No hay que reaccionar. Y Andrés ahora hablaba del silencio. Los silencios también son una forma de comunicar. Entonces, esa es una experiencia que tuvimos y que creemos que no debemos volver a repetir. Andrés. No, pues, o sea, mucho. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos pasa todos los días y las personas que manejan comunicaciones
ese es el gran reto todos los días. ¿Contestamos? ¿No contestamos? ¿Guardamos silencio? ¿No guardamos silencio? Si contestamos, lo que estamos haciendo es crecer más esto. ¿Eso nos conviene? Eso no nos conviene. Y realmente el tema de contestar cuando no sabe contestar, ese sí que es un problema. Y digamos que va a complementar esa vaina porque además uno también tiene que ser, tal vez, educar dentro del board o dentro del equipo directivo y a sus jefes en ese tipo de cosas. Y eso yo creo que también es un consejo que podemos dar en este podcast a toda la audiencia que nos está escuchando. Y es que al final las áreas de comunicación son unas áreas transversales que en su mayoría pues la información que entregan depende de los voceros internos. Y a esos voceros internos también hay que convencer, y a su equipo directivo hay que convencer de que las cosas que tú estás haciendo, y si dices, yo creo que es mejor no decirlo, a pesar de que ellos crean que sí hay que decirlo, hay que convencer, mejor dicho, hay que convencer. Es fundamental eso. Puntualmente. Sí, eso te iba a decir, no te escapes. Nos faltó tu historia, Andrés. Entendiendo, yo ahora pues digamos soy director de una agencia de comunicaciones que se llama Conecta, ya no tengo que ver con ASEMI, y eso digamos que lo quiero dejar claro. Tiene unos datos absolutamente errados y una información absolutamente falsa que se dio en su momento. Lo que hicimos nosotros fue entrevistar a un experto del gremio y salir a desmentir eso. Y teníamos la verdad, y teníamos la data. Y teníamos las historias, o sea, esto era una cosa que se caía de su peso, era una mentira de gran... Pero no era correcto salir a decirlo. No era correcto. Y lo que sucedió fue que tuvimos en 3 horas las mayores vistas en la historia del gremio, porque así es. Pero negativas. No, la gente estaba, muchos estaban viendo una revolución, la gente estaba... Claro. Pero eso no nos convenía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que obviamente desde la junta directiva, y esto me da culpa, por supuesto, pues nos tocó bajar el trino. Te digo, sin una línea de falsedad. O sea, todo lo que estábamos diciendo era absolutamente real, era verídico, y además no era yo el que lo estaba diciendo, era un experto del gremio el que lo estaba diciendo. Sí, pasa. Pero lo que estaba ocurriendo no estaba funcionando. Entonces, digamos que también mucho salir cuando no se debe salir, así tengas todas las herramientas y tengas todas las cosas bajo control y estudiadas, y esté la data y esté todo, también es un error a veces. Sí, muy de acuerdo con ustedes. Y acá, Juan Carlos, tú tocaste un tema que creo que quiero darle 1 centímetro de profundidad a eso. Y es cómo en verdad navegar con los datos y la narrativa hacia adentro. Porque estamos hablando hacia afuera, de qué vamos a contar, qué escucha la ciudadanía, pero hacia adentro, cómo capitalizar también los datos y que ellos digan, tienes razón, no es momento de salir. Mira, yo creo que lo que más me ha funcionado a mí es, primero, digamos, esto tiene un respaldo y la alta dirección siempre ha creído en esto. Cuando tú haces parte de esa alta dirección, pues eso se te facilita enormemente. Y también cómo generas unos indicadores, porque al final las áreas de comunicaciones siempre les ha costado, o siempre nos ha costado, entregar unos indicadores claros de lo que hacemos, del trabajo, de lo valioso que es el trabajo que hacen las áreas de comunicaciones. Entonces yo creo que cuando tú tienes esta data, la tienes histórica y al final la atas a tus objetivos estratégicos y muestras unos indicadores relevantes, digamos, el trabajo que estás haciendo, pues tiene el soporte. Y es mucho más sencillo convencer a la dirección internamente de que las cosas están funcionando y de lo que estás haciendo genera un valor real. Andrés. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es difícil a veces medir, que te digan si fue buena o fue mala tu estrategia, si está funcionando o no. No se mide en views, no se mide en seguidores, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy fácil a veces caer en el humo. Pero me parece que finalmente, digamos, el punto objetivo es lo que dice Juan Carlos hace un momento, y es estar, digamos, en concordancia con la organización y sobre todo con el país, ¿sabes? Porque en este tema social me parece que más allá de los intereses pues, que tiene un empresario, porque en el fondo se trata de empresas privadas, creo que hay un tema importante, genuino, que tiene que ver con interés país. Y cuando estás alineado con eso, yo creo que estás siendo exitoso. De acuerdo contigo, Andrés, y justamente creo que sí es importante entender que los tiempos de incertidumbre nos tocan a todos. Las crisis económicas, los cambios sociales, tomar decisiones bien informadas es mucho más importante hoy en día, que tenemos muchos canales a la mano, que lo que tú dices, un tweet puede desatar una conversación gigante, un movimiento social, como pasó con el tema del huevo. Entonces sí es clave entender que igual a cualquiera
Hoy ustedes dos son representantes de dos gremios en donde en su momento vivieron situaciones álgidas, donde la conversación del día a día podía abrumarlos un poco, y justo en medio de tantos datos, que creo que eso también nosotros desde Búho lo planteamos mucho, en medio de tantos datos es importante definir cuáles son esos concretos y con cuáles nos vamos a ir para tomar esas decisiones estratégicas y no estar llenos de un tablero gigante que no sé para dónde mirar. Y ya para finalizar, entendiendo esta dinámica tan interesante que ustedes nos han presentado, quisiera que me dieran un insight clave de lo que hemos visto hoy, de cómo los datos atados a una gran narrativa pueden llevarnos a navegar estos océanos difíciles y cómo esto puede influir en la percepción pública y en la ciudadanía en general. Pues mira, yo lo que te tengo que decir es que al final, y es un poco el resumen de todo lo que hemos conversado en este podcast maravilloso, y aprovecho para agradecer nuevamente la invitación que nos han hecho a este podcast. Es simplemente que genera, tener data te permite tomar decisiones con información. Y tomar decisiones, pues al final, con esa información, pues te va a permitir poder entregar unos mensajes mucho más acertados en cada uno de los públicos. Entonces yo creo que ese es mi resumen. Puedes transformar conversaciones conociendo tu data, conociendo al público al que le estás entregando la información y ajustando cuando tengas necesidad de ajustar. Sí, no, yo creo que la capacidad que tengan las organizaciones para escuchar, digamos, a sus audiencias y hablarles en su mismo idioma dependerá del éxito. Eso es como básicamente lo que creo. Esto supone, por supuesto, una comunicación honesta, que no solo hable de beneficios y digamos, de cosas buenas, sino que también hable de retos y que también hable, por supuesto, de cosas para mejorar. Es decir, que la audiencia se convierta en un partner. Ese sería como un mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Carlos y Andrés. Este es un espacio que para nosotros es vital porque nos permite también hablar de esos retos del día a día en comunicaciones de los diferentes equipos que se están retando, no solamente en momentos de crisis, sino también en otros momentos donde la reputación es ese intangible que deben cuidar y velar por él. Y yo sí creo que la capacidad de interpretar datos y comunicarlos efectivamente no es solo una habilidad, sino una necesidad estratégica. De acuerdo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Búho Talks. No, gracias a ustedes. Muy chévere, muchas gracias. Gracias. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media y la producción de sonido a cargo de Giancarlo Vega. Gracias por escucharnos.